Listo. Bueno, lo último que estábamos viendo era ecuaciones diferenciales de variables separables. Vimos homogéneas, transformables a homogéneas. Hicimos un ejemplo, por aquí había quedado una partecita para que ustedes la miraran. ¿Sí? Hoy vamos a empezar la otra parte de las soluciones de ecuaciones. Habíamos dicho que íbamos a trabajar dos, que eran las variables Profe, separables. qué pena, no sé si sea solo yo, pero lo oigo un poco bajo. Estoy hablando ahí con el micrófono al lado de la boca. Muestra a ver si le puedo subir más. No tiene todo el volumen. Bueno, habíamos dicho que íbamos a trabajar variables separables y íbamos a trabajar exactas. Hoy empezamos exactas. Ecuaciones diferenciales exactas. Bueno, para la definición de exactas vamos a escribir la ecuación como diferenciales. Entonces, vamos a decir que una ecuación o que la ecuación m con dx más n con dy igual a 0. ¿Sí? No se le olvide el orden porque aquí vamos a utilizar fórmulas donde aparece la m y la n. La m acompaña el de x, la n acompaña el de y. Entonces, esa ecuación diferencial se dice que es exacta si existe una función de dos variables f de dos variables, tal que su diferencial total coincide con la parte izquierda de la ecuación. ¿Sí? Recordemos la parte del diferencial total, que era algo que uno veía en multivariable. Entonces la idea es que si usted tenía, por ejemplo, una función de dos variables, entonces para una función de dos variables, el diferencial total se notaba con el de z, ¿sí? El diferencial de z. Y era derive la función con respecto a x y agregue dx. Y ahora derívela parcialmente con respecto a y y agregue el de y. Ese es el diferencial total. Es que estamos diciendo que en la ecuación, cuando saquemos el diferencial total, esta partecita debería coincidir con esta parte. Es decir, que la expresión m simplemente es la derivada de f con respecto a x y la expresión n es la derivada de y con respecto, la derivada de f con respecto a y. Es para que la ecuación sea exacta, se debe cumplir entonces que la derivada parcial de f con respecto a x coincide con m y la derivada parcial de f con respecto a y coincide con m. Esto quiere decir que la ecuación es exacta. Bueno, entonces deberíamos buscar la función f para saber que es exacta. En sí, si usted busca, si usted encuentra la función f, prácticamente ya tiene la solución. Entonces, encontrar la función f equivale a obtener la solución de la ecuación. Voy a escribir eso aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque es que la dinámica es que la solución en este caso, la solución de la ecuación, pues va a ser la función f simplemente igualada al parámetro c. Esa va a ser la solución. O sea que si usted encuentra f, ya tiene la solución del ejercicio. ¿Sí? La teoría suena muy bien, pero entonces el problema es, bueno, ¿y cómo encontramos el f? ¿Vale la pena buscar el f? ¿Qué tal la ecuación no sea exacta y uno buscando esa función f y no exista? Entonces necesitamos determinar cuándo existe la función f, ¿no? Y cómo se puede hallar. Bueno, antes de mirar esa parte de cómo buscarla, pues hagamos un ejemplo de una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Como todavía no sabemos cómo encontrar la función f, pues voy a hacer aquí trampa y voy a empezar con la función f por aquí. Voy a dejar un espacio arriba para colocar la ecuación. Entonces,
Vamos a tomar una función de 2 variables. ¿Sí? No la voy a tomar tan trivial, algo que tenga algo de trabajito. Entonces, x al cuadrado, e por x más y al cuadrado, más x al cubo, menos y. ¿Sí? Esa va a ser la función f. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir la ecuación a partir de f. Entonces, vamos a sacar la derivada parcial con respecto a x. Bueno, entonces vamos a derivar con respecto a x, ¿no? Parcialmente, entonces y se considera como una constante. Aquí la x aparece con el cuadrado y aparece en el exponencial. Aquí tenemos la derivada de un producto. Entonces sería la derivada del primero, que sería 2x, por el segundo sin derivar. Más el primero, sin derivar, por la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente con respecto a x daría 1. Entonces, bueno, ahí quedó. Ya tenemos la derivada del producto. Entonces pasamos a este término, que la derivada es 3x al cuadrado y aquí sería 0. Nos quedaría más 3x al cuadrado. ¿Sí? Vamos a decir que esta es la expresión m. Y ahorita construimos la ecuación. Y la derivada parcial de f con respecto a y, entonces y solo aparece en la exponencial. O sea, esto ya no es un producto. X al cuadrado es un simple escalar. Entonces, la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Por la derivada del exponente, que sería 2y, pero ahí al lado había un x al cuadrado, entonces nos queda 2x al cuadrado y. Listo la derivada de la primera parte. Derivada de x al cubo con respecto a y, 0. Y derivada de menos y, menos 1. Y esta va a ser la expresión n. ¿Sí? Ahora sí vamos a construir la ecuación. Entonces aquí el ejemplo sería, ejemplo, la ecuación, y escribimos nuestra expresión. Bueno, aquí podríamos, como para que quede más simple, factorizar por lo menos la exponencial. Bueno, y una x. Vamos a sacar factor común. X que multiplica a e a la x más y al cuadrado. Factor de 2 más x más 3x al cuadrado. Le agregamos el de x. ¿Sí? Y ahora colocamos la expresión para la n. Bueno, aquí no me va a alcanzar, la voy a bajar. Y n sería 2x al cuadrado, y e a la x más y al cuadrado, menos 1, y le agregamos el de y igual a 0. Bueno, esa ecuación es exacta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, mira, aquí vienen las funciones. De ahí procede. Si usted deriva parcialmente con respecto a x, mire, nos dio la m. Y si deriva parcialmente con respecto a y, mire, aquí está la m. Entonces, es exacta. ¿Sí? Ahí como para mostrar un ejemplo primero. ¿Sí? Aunque ese ejemplo no cuenta de mucho porque hicimos trampa. Prácticamente arrancamos fue de la solución. Por lo general uno arranca desde la ecuación y tiene que buscar la función f. ¿Sí? Nosotros arrancamos fue f. Pero ahora para dejar ahí un ejemplo. Bueno, ahora sí. ¿Cómo determinar si la ecuación es exacta? ¿Valdrá la pena uno ponerse a buscar la función f que tal no exista? ¿Sí? Y si la ecuación es exacta, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra el f? Entonces, vamos a colocar esas preguntas. Si la ecuación diferencial es exacta, ¿sí? Sin necesidad de hallar la función f. Bueno, para esa respuesta lo que vamos a utilizar es algo de cálculo multivariable. Cuando uno tenía las funciones de dos variables, se hacía las dos derivadas, las derivadas cruzadas, y cuando las dos derivadas coincidían, se cumplían muchas cosas.
Eso es lo que vamos a necesitar, que las segundas derivadas parciales coincidan. Esa es la condición, ¿no? Entonces, partamos del hecho de que la función de la ecuación, que la ecuación es exacta, ¿no? Entonces, si la ecuación es exacta, entonces sabemos que existe la función f. F, ¿sí? Y en este caso, la derivada de f con respecto a x es igual a m. Y la derivada de f con respecto a y es igual a n. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la segunda derivada, derivada cruzada. Entonces, en la primera, ahora vamos a derivar con respecto a y, que sería derivar por primera vez m con respecto a y. Y en la segunda, vamos a hacer ahora la derivada con respecto a x, que sería hacer la primera derivada de n con respecto a x. Y la idea es que estos señores tienen que coincidir. Entonces, si estos señores coinciden, la conclusión es que la ecuación diferencial en realidad sí es exacta. Entonces tenemos un criterio muy sencillo. Simplemente identifique m, identifique n, saque las derivadas. Tenga en cuenta que m acompaña al de x. Y lo vamos a derivar con respecto a quién? Con respecto a y. N acompaña al de y. Y lo vamos a derivar con respecto a x. Entonces, si coinciden, la ecuación diferencial es exacta. ¿Sí? Como ejemplo, podríamos probar, bueno, aunque aquí ya no tiene gracia porque ya sabemos que es exacta, porque sabemos cuál es la función f. Pero supongamos que no sabemos que la ecuación es exacta. Entonces, vamos a verificar aquí que las derivadas en realidad coinciden. Entonces, me vuelvo a llevar aquí nuestra ecuación y vamos a verificar que es exacta. Entonces, ejemplo, bueno, nos dan la ecuación. Bueno, esta ecuación ya está escrita con diferencial y ya está todo bonito. Aquí se puede identificar fácilmente quién es m y quién es n. ¿Sí? Entonces vamos a tomar a m y lo vamos a derivar con respecto a y. ¿Sí? Derivando con respecto a y. Bueno, y solo aparece aquí. X y 2 más x sería simplemente un escalar. Eso nos quedaría x, y más voy a escribir primero entonces el escalar x más 2, x por 2 más x. Ese es el escalar. Y ahora hacemos la derivada de la exponencial, que es e a la x más y al cuadrado. Y la derivada del exponente con respecto a y es 2y. Bueno, el 2 lo podemos escribir adelante y aquí colocamos el y. Simplemente para que la x quede primero que la y y se vea bonito. Y la derivada de 3x al cuadrado pues vale 0. Entonces ya terminamos. Y ahora vamos a tomar n y lo vamos a derivar con respecto a x. Y debería darnos lo mismo. Entonces, vamos a derivar n con respecto a x. X aparece aquí, aparece en la exponencial. Acá hay un producto. El c sería simplemente un escalar. Entonces, el primer término podría ser 2x al cuadrado y. Y el segundo la exponencial. Entonces sería derivada del primero, que sería 4xy. 4xy. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y la derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. ¿Sí? Estamos derivando con respecto a x. Eso vale 1. Entonces, bueno, ya acabamos. Y la derivada de menos 1 vale 0. Entonces, ahora lo que hay que mirar es que efectivamente estos señores coinciden. ¿Sí? Aquí se puede ver sin necesidad de hacer las operaciones. Simplemente tocaría distribuir. Aquí tenemos 2x por 2, 4x. 4x multiplicado por este término. 4x multiplicado por el término. Bien. Y por otro lado tendríamos 2x al cuadrado por este término. 2x al cuadrado por el término. Entonces sí, efectivamente coinciden. ¿Sí? A veces el ejercicio puede ser muy largo y simplemente verificar que se cumple puede ser todo un trabajo.
Bueno, entonces con eso uno dice, bueno, la ecuación diferencial es exacta. Ya tenemos un criterio sencillo de aplicar. Bueno, ahora sabiendo que es exacta, vendría la pregunta, bueno, ya sé que es exacta. ¿Cómo se encuentra la función f? Bueno, la respuesta es sencilla, devuélvase. ¿De dónde nace la ecuación? Nace f. Entonces voy a mostrar aquí un momentico esta parte, de donde hicimos el ejercicio, ¿no? Nosotros en realidad, en el ejemplo, partimos de la respuesta, ¿no? Partimos de f. ¿Cómo se construye la ecuación? Derívala con respecto a x. Este señor es m. Derívala con respecto a y. Este señor es n. Entonces uno dice, pues, ¿por qué no simplemente me devuelvo y ya? ¿Sí? Entonces, integren. Entonces podríamos decir, pues tomamos este señor, que es el m, y lo integramos con respecto a x. ¿Sí? Y obtendríamos la función f. Bueno, en teoría. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si usted mira la estructura de este ejemplo de la función f tiene una parte que es una combinación entre x y y. Están combinadas aquí las dos variables. Tiene una parte suelta que solo depende de x y otra parte suelta que solo depende de y. Cuando usted deriva la función, pues aquí la parte combinada le va a dar una parte combinada. La parte de x pues, se deriva con respecto a x, aquí está. Pero la parte de y que está suelta desaparece. Por lo tanto, usted cuando se devuelva de estos dos términos, va a obtener este término, que es la parte combinada. De 3x al cuadrado va a llegar a x al cubo. Pero este menos y, usted no lo consigue integrando con respecto a x. ¿Sí? Ese término se perdió. Entonces nos faltaría este término nomás. Lo mismo pasa si trabajamos es con n, que es la derivada con respecto a y. Entonces usted tiene la parte combinada, hace la... bueno, en este caso no, en realidad no dio combinada, ¿no? Pero por lo general usted podría tener una parte combinada. Aquí no tenemos. Bueno, pero no, mentiras, aquí sí sale la x, sobrevive en la derivada, si usted no la deriva. La derivada de x al cubo desaparece y la derivada de menos y da menos 1. Si usted se devuelve, este señor nos da la parte combinada. El menos 1 nos da el menos y, pero el x al cubo no se recupera. Pero el x al cubo sí se recupera la otra. Entonces, la idea es que entre estos dos señores se complementan para obtener la función f. ¿Sí? Ahora hagamos lo mismo, pero teóricamente. Entonces, ¿cuál es la dinámica? F tiene la siguiente estructura. Una parte combinada. ¿Sí? Puede tener una parte suelta. Llamémosla, no sé, hx. ¿Sí? Que solo depende de x y otra parte suelta que solo depende de y. ¿Sí? Vuelvo a escribir lo mismo de la teoría. Entonces, cuando uno hace la derivada de f con respecto a x, voy a escribir que esta es la parte antes de derivar, es la parte combinada. Entonces la derivada pues va a ser la derivada de c con respecto a x, que nos va a dar parte combinada. La derivada de h, como solo depende de x, eso es prácticamente derivar ordinariamente. Se la puedo notar con una h'. Y la derivada de g, que solo depende de y, desaparece. Este sería nuestro m. Entonces, cuando usted haga el proceso de devolverse, hace la integral de m con respecto a x. Cuando usted se devuelva, ¿qué alcanza a recuperar? Alcanza a recuperar la parte combinada. Y alcanza a recuperar a h de x. Pero aquí puede quedar un vacío, que es la parte de y. ¿Sí? Ese se recupera con la otra partecita. Entonces, cuando usted toma AF y la deriva parcialmente con respecto a y, deriva la parte combinada. ¿Sí? La derivada de h da 0 y la derivada de g daría g'. ¿Sí? Este sería el n. Cuando uno se devuelva,
cuando haga la integral de n con respecto a y, recupera la parte combinada. Bueno, esa ya la teníamos. Recupera la parte del y, pero no recupera la parte del x. Entonces, entre ambas se complementan. Entonces, ¿cuál es la función f? Pues la función f consta de la parte combinada, que esa la puede encontrar en cualquiera de las dos integrales, más las partes sueltas. Esa es la función f. Entonces tiene que hacer las dos integrales. Bueno, esa es la forma fácil. Los libros lo hacen de otra forma. Esta forma tiene las ventajas, ¿no? En teoría, usted va a hacer dos integrales, pero en realidad lo que usted hace es integral y media. Porque cuando ya hace una, ya tiene la parte combinada. Entonces, cuando vaya a hacer la otra, ya no se preocupa por la parte combinada, ya la tiene. ¿Sí? Esto es lo que le preocupa es la variable suelta. Entonces, en realidad uno resulta siendo integral y media. ¿Sí? Y lo bueno es que usted puede analizar primero cuál integral hacer, cuál resulta más fácil. Y un buen ejemplo es el ejemplo que tenemos aquí inicialmente. Volvamos a hacer este. ¿Sí? Ya verificamos que es exacta. Eso sería lo primero, ¿no? Lo primero es identifique a m y a n. Segundo, verifique que es exacta. Ya hicimos el proceso. Y lo tercero sería ya encontrar la función f. Bueno, tenemos a m y a n. Ya sabemos que la ecuación es exacta porque hicimos el ejemplo. Lo que vamos a hacer es simplemente encontrar la función f. Bueno, toca entonces que hacer la integral de m con respecto a x. Y esta integral es la integral de x. Vamos a escribirle aquí completo el proceso. Vamos a hacer la integral de m con respecto a x. Es decir, vamos a hacer la integral de x. Voy a escribir primero aquí el 2 más x por e a la x más y al cuadrado más 3x al cuadrado. Uy, esa integral se ve como fea. Bueno, en realidad no es tan difícil. ¿Sí? Si vamos a integrar con respecto a x, la parte combinada, que sería este señor, ¿con qué técnica de integración se haría? Pregunto. Técnica de integración. Polinomio por exponencial. ¿Cómo se hará eso? Por partes. Por partes, muy bien. En realidad no sale larga. Simplemente eso se puede hacer con tablita. Deriva el polinomio, integra la exponencial. Entonces tampoco es que sea tan compleja, pero se hace por partes. ¿Sí? Uno dice, uy, esa toca hacer la parte combinada por partes. La parte suelta sí está muy fácil. Esto es x al cubo y listo. Me dice, uy, no, mejor espere y miro a ver cómo sería la otra integral para comparar la parte combinada. ¿Qué tal por el otro lado salga más sencillo? Entonces, por la otra parte toca hacer la integral de n con respecto a y. Y n sería 2x al cuadrado y multiplicado por e a la x más y al cuadrado y por aquí un menos 1. ¿Sí? Y usted dice, bueno, aquí ya está la parte combinada. Ahí hay otro producto,
Entonces uno podría decir eso se hace por partes, pero si usted analiza bien, esta en realidad es una sustitución simple. ¿Sí? Se integra con respecto a y, ¿no? Porque la derivada del exponente es 2y. Y mire, justo abajo tenemos el 2y. Ese x al cuadrado es un simple escalar. Entonces, eso es una sustitución simple. Simplemente hay que tomar u como x más y al cuadrado. ¿Sí? Y el de u sería 2y de y. Esa sale rápido. Y esa es la parte combinada. Entonces, ¿cómo prefiero hacer la integral de la combinada? Por acá, que es por partes, o por acá, que es una sustitución simple. Entonces uno dice, no, me voy por aquí. Más rápido sale. Entonces, esto es simplemente x al cuadrado por e a la u, por la integral de e a la u, que es e a la u. ¿Sí? Entonces, esa integral es inmediata. Entonces, aquí nos quedaría el escalar x al cuadrado por la integral de la exponencial, que es la misma exponencial. ¿Sí? Salió. Y, bueno, y aquí toca hacer la integral de menos 1, que es menos y. Listo. Por lo tanto, ya tenemos la parte combinada. Es decir, que arriba ya tenemos más de la mitad de la integral hecha. Ya tenemos la parte combinada. Entonces, aquí es igual la parte combinada arriba. Si usted le hace por partes, ¿a dónde va a llegar? Pues va a llegar a x al cuadrado y a la x más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces nos ahorramos esa parte de la integral. Entonces, en realidad solo nos toca mirar esta partecita, que sería 3x, que sería x al cubo. ¿Listo? Por lo tanto, ¿quién es la función f? Pues la función f es la parte combinada, que sería x al cuadrado, y a la x más y al cuadrado, más las partes sueltas. Por un lado x al cubo, por el otro lado menos y. ¿Qué faltaría hacer? Pues simplemente igualar la c. Y esta partecita sería la solución. ¿Sí? Y en el proceso no se hizo ninguna división, no se hizo ninguna restricción, no tocó analizar nada. Entonces, ahí ya está la solución. ¿Sí? En la integral que se hizo, nunca se dividió por y, nunca se hizo nada con la y. Ahí está el ejercicio resuelto. Es fácil. Bueno, antes de otro ejemplo, voy a colocar aquí una pequeña nota antes que se me olvide. Nota. Bueno, toda ecuación de variables separables es exacta. Entonces ya estábamos trabajando exactas desde hace ratito. ¿Sí? Vamos a hacer aquí una prueba ahí cortica. Si la ecuación es de variables separables, pues uno sabe que las puede separar, ¿no? Entonces al final va a quedar aquí algo con respecto a y igual a algo con respecto a x. Simplemente quiero verificar que es exacta. Entonces, ¿qué hago? Pues las junto. Nos quedaría menos g de x más h de y. Identificamos quién es m y quién es n. Entonces, este señor con todo y el signo sería el m. Y este señor sería el n. Por lo tanto, si hacemos la derivada de m con respecto a y, dado que este señor depende exclusivamente de x, pues la derivada vale 0. Y lo mismo pasa con n. La derivada de n con respecto a x, dado que n solo depende de y, vale 0. Entonces, conclusión, toda ecuación de variables separables efectivamente es exacta. Entonces, lo único que hemos hecho es trabajar exactas y transformables a exactas. Entonces, ahora sí otro ejemplito. Pongamos que a uno le dicen, oiga, resuélvame esta ecuación.
de y de x igual a 3x menos y, bueno, obviamente este es un ejemplo exacto, entonces esta ecuación va a ser exacta, sobre x más 2y menos 2. Dice, oiga, una pregunta, ¿cómo puedo resolver esa ecuación? Entonces, ¿qué haría uno? Pues uno lo que haría es un análisis de cómo sería la ecuación, por dónde la podríamos resolver. Eso uno empezaría. Primero, oiga, ¿esa ecuación es de variables separables? Acá hay un cociente, pero el numerador no se puede factorizar. El denominador tampoco. Entonces, variables separables, por ahí no es. ¿Sí? ¿Será transformable por las que vimos transformables? O sea, por las que vimos de transformables eran de la forma de y de x igual a algo en una combinación lineal. ¿Sí? Y en esas vimos un ejemplo de un cociente de expresiones lineales. Uno dice, bueno, puede ser. Tocaría mirar, analizar si la combinación XY son múltiplos. Entonces te toma 3x menos y y la compara con x más 2y. Te dice, no, estos señores no son múltiplos. Entonces, por aquí no. Entonces, no son múltiplos. Entonces la respuesta es que no. Es por ahí tampoco es. Luego uno pasaría a la siguiente. Oiga, ¿será que es homogénea? ¿Sí? Y entonces puedes analizar, para que sea homogénea, esto tiene que ser homogénea de grado 0. Esto es 1, 1, grado 0. Las constantes se están dañando todo. Entonces, respuesta, no. ¿Por qué no? Por las constantes. Bueno, ¿será transformable homogénea? ¿Sí? De transformable, si trabajamos un ejemplo de un cociente donde habían expresiones lineales y cuando no se cumplían las condiciones que vimos anteriormente, entonces por ahí sí se cumple, ¿no? Es que necesitamos que no sea homogénea, necesitamos que aparezcan constantes, necesitamos que no sean múltiplos, ¿sí? Necesitamos que no se cumpla lo de acá y que tenga constantes. Entonces, transformable por este lado sí se puede. Entonces, usted hace la doble sustitución, ¿sí? Igual a las expresiones a 0, encuentra la intersección entre las dos rectas, con la intersección hace la sustitución y con eso llega a homogéneas. Y pasando a la homogénea, entonces hace otra sustitución y llega a variables separables. Entonces, por ahí sí se puede. Me dice, toca trabajar. No está cortico el ejercicio, pero uno se pone a pensar, oiga, y si fuera exacta, sería muy fácil, porque toca integrar dos expresiones lineales. Eso se integra solo. Bueno, verifiquemos si es exacta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar aquí incluso. Se nos quedaría x más 2y menos 2 multiplicado por el de y igual a 3x menos y más 1 multiplicado por el de x. ¿Sí? Y pasamos para un lado todo. Le voy a cambiar los signos a todo. Entonces quedaría menos 3x más y menos 1 de x. X más 2y menos 2 de y igual a 0. ¿Sí? Entonces escribimos la ecuación de la forma que necesitamos, diferenciales igualados a 0. Identificamos quién es m. Identificamos quién es n. Hacemos la derivada de m con respecto a y. En este caso nos daría 1. Y hacemos la derivada de n con respecto a x, que en este caso también nos da 1. Entonces, oiga, la ecuación es exacta. Simplemente integramos m, integramos n y salió el ejercicio. ¿Sí? Y aquí no hay nada que analizar cuál integral es más fácil. Ambas están muy fáciles. Eso se integra solo. Entonces, de una vez, integral de m con respecto a x. Bueno, integral de menos 3x menos 3 medios de x al cuadrado. Integral de y con respecto a x, xy. Integral de menos 1
menos x. ¿Sí? La parte combinada nos dio xy. Integral de n con respecto a y. Integral de x con respecto a y. xy. ¿Sí? Ya tenemos la parte combinada. Integral de 2y. Y al cuadrado. Integral de menos 2. Menos 2y. ¿Sí? Entonces sería parte combinada más las partes sueltas. ¿Sí? No voy a escribir función f, voy a escribir la solución de una vez. Entonces, solución, parte combinada, xy, más las partes sueltas. Igual a C. Y salió sencillo. Y en ese proceso, nosotros no hicimos ninguna división. No colocamos restricciones. En cambio, si la fuéramos trabajado por transformables homogéneas, en este caso, cuando se fueran a separar las variables, tocaría hacer una división. Y luego tocaría analizar esa restricción. Y fuera salido más largo. ¿Sí? Entonces hay ecuaciones que pues, se pueden resolver de muchas formas. Algunas salen más cortas que otras. En este ejemplo en particular, pues por exacta sale muy fácil. Ese es el cuento de las exactas. Voy a colocar aquí otro ejemplito que tenga que ver con exactas. Voy a buscar por aquí uno bonito. Este debe ser fácil. Un ejemplo como más teórico. Encuentre el valor de K para que la siguiente ecuación sea exacta. Este parece a los ejemplos a los ejercicios que uno encuentra en el parcial de escuela. Y la ecuación es 6x y al cubo más coseno de y de x más 2k x al cuadrado y al cuadrado menos x seno de y igual a 0. ¿Sí? Un ejercicio sencillo. Bueno, además vayan haciendo este ejercicio. Valor de K, muchachos. Me avisan para seguir. Pueden escribir en el chat si quieren.
¿En serio nadie? Listo. Entonces yo sigo con mi clase solo. Luego verán el video, de ver qué están comiendo o durmiendo. Vamos a mirar si es 9 medios. Aquí está M, aquí está N. Para que sea exacta, pues ya sabemos que necesita uno, ¿no? Derivada parcial de M con respecto a Y tiene que ser igual a la derivada de N con respecto a X. Matemáticamente hablando, ¿qué necesitamos? Tenemos una incógnita. Para una incógnita, ¿qué necesita uno? Una ecuación. ¿De dónde sacamos la ecuación? A sale de aquí. De esta expresión nace la ecuación. Entonces, derivada de M con respecto a Y. El 6X sería una constante, la derivada de Y al cubo, 3Y al cuadrado. Pero como hay un 6, entonces 18X Y al cuadrado. Y la derivada de coseno sería menos seno. Eso nos tiene que dar. Y derivamos al otro lado con respecto a X. Entonces 2K Y al cuadrado es un escalar, derivada de X al cuadrado 2X. Entonces nos quedaría 4K X Y al cuadrado. Y la derivada con respecto a X, seno de Y sería un escalar, entonces simplemente es menos 1 por el escalar. Nos queda menos seno de Y. Y entonces sí puede ser que sea. De aquí podemos cancelar seno con seno. ¿Sí? Y bueno, algunos podrían decir lo siguiente. Tomamos este término, todo lo que acompaña a la K y lo pasamos al otro lado a dividir. Ojo con esas operaciones. Eso no es que se haga así como así. Se podría, pero es que dividir por términos variables es mejor evitar esas operaciones. Entonces aquí lo ideal sería, oiga, ¿por qué no pasa todo para un lado? Eso sería lo ideal. Entonces podríamos, por ejemplo, pasar todo para acá. Y podríamos factorizar, factor común, x, y al cuadrado. Entonces por un lado 4K y por el otro lado menos 18. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo el producto se vuelve cero? Bueno, por acá salen algunas condiciones, ¿no? Una es que x sea cero. Pero si usted reemplaza el x por cero, esto se anula, aquí nos queda solo coseno, y aquí nos quedaría, aquí todo se cancela. Entonces solo nos queda coseno y de x igual a cero. Eso no es una ecuación, no es posible. Otra forma sería que y fuese el que valiera cero. Pero si usted reemplaza y por cero, ahora todo se anula y desaparece la ecuación. Entonces, estos dos casos no son posibles. Uno podría tener un ejercicio en donde sí fueran posibles. ¿Sí? Que usted reemplazara por estos señores y en realidad no se cancelara la ecuación. Entonces, la conclusión sería que para esos valores, K podría ser cualquier número. Pero como en estos casos no son posibles, entonces ahora solo queda uno por trabajar, que 4K menos 18 sea igual a 0. Y ahí es donde sale efectivamente el número que escribieron por ahí. Que K sea igual a 9 medios. ¿Sí? Pero entonces aquí la moraleja del ejercicio es no vaya a dividir por cosas variables. A veces toca por última opción, pero entonces usted tendría que pensar, bueno, ¿qué pasa si esas variables valen 0? Entonces, al final de cuentas, termina analizando este caso. Bueno, ejercicio sencillo. Esas son las exactas. Entonces, todo es fácil. Bueno, todo depende de la integral, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Dos integrales. Pueden ser complicadas. Aquí en los ejemplos salieron todas fáciles, aunque como son dos variables, a veces uno se enreda, ¿no? Es fácil enredarse. Bueno. Lo otro de las exactas son las transformables exactas. Bueno, se llaman transformables exactas, pero en realidad no las vamos a transformar. Lo que vamos a hacer en realidad es cambiar a otra ecuación.
transformables exactas. Si uno busca en la literatura, debe haber muchos métodos para transformar una ecuación en exacta. Nosotros solo vamos a trabajar un caso particular. Y lo que vamos a trabajar es transformables exactas por factor integrante. Y de los factores integrantes existe toda una teoría. Existen más de 30 factores integrantes que uno podría empezar a trabajar en las ecuaciones. Nosotros solo vamos a trabajar dos, los más sencillos de todos. Bueno, entonces vamos a definir lo que es el factor integrante. La idea es que partimos de una ecuación. Entonces, dada la ecuación, bueno, o para la ecuación m, xy, de x más n, xy, de y, igual a 0. ¿Sí? Esa puede ser exacta, puede ser que no. ¿Sí? La definición es amplia. O sea, usted ya puede tener una ecuación exacta y puede ser que usted la quiera transformar a exacta, aunque no tendría pues, motivo de hacer eso, ¿no? Si es exacta, la resuelve ya. Entonces, para la ecuación decimos que la función, bueno, la función mu, que puede ser de dos variables, es un factor integrante. ¿Sí? Esa ecuación le voy a dar nombre, la voy a llamar ecuación 1. Entonces, es un factor integrante si al multiplicar 1 por mu resulta una ecuación exacta. Entonces, si multiplicamos mu de xy por m y mu por n, esta la podemos llamar ecuación 2. Entonces, esta ecuación, que es otra totalmente diferente a la primera, bueno, totalmente diferente no, se armó a partir de la primera, es exacta. ¿Sí? Entonces, no vamos a solucionar la ecuación 1, lo que vamos a hacer es solucionar la ecuación 2. Lo bueno es que la solución de 2 sirve para 1. Entonces, cuando usted resuelva 2, ya quedó resuelto 1. Entonces, en este caso, la solución de 2 sirve para 1. ¿Sí? Porque si usted ya tiene en 2 la función f, entonces cuando haga la derivada parcial con respecto a x, le va a dar todo este término. Cuando derive con respecto a y, le va a dar esta expresión. Entonces, ¿qué faltaría para llegar a 1? Pues simplemente divida por mu y llega acá. ¿Sí? Siempre y cuando mu sea diferente de 0. Entonces, de pronto ya aparece una restricción por analizar. Oiga, ¿qué pasaría si mu es igual a 0? ¿Sí? Esa sería la dinámica. Entonces, antes de demostrar cómo hallar factores integrantes y cómo determinar si la ecuación tiene factores integrantes, pues vamos a colocar aquí un pequeño ejemplo. Entonces, por ejemplo, la ecuación diferencial x por y de x más 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 20 de y igual a 0. ¿Sí? Esta ecuación no es exacta. ¿Sí? Repito, podría ser exacta y usted puede decir, bueno, ya sé que es exacta, pero no sé, a mí me encanta buscar factores integrantes. Le voy a buscar un factor. No quería perder el tiempo, pero bueno, se podría. Vamos a mirar primero que no es exacta. Aquí está m, aquí está n. Tomamos a m y lo derivamos con respecto a y. Eso nos da x. Tomamos a n y lo derivamos con respecto a x. Eso nos da 4x. Es decir, que nos dio diferente.
Entonces, esa ecuación no es exacta, pero y al cubo es un factor integrante. Bueno, en este caso nos dio un factor de una sola variable. ¿Sí? Entonces, si usted multiplica la ecuación 1 por y al cubo, le queda exacta. Nos quedaría x por y a la 4 de x más 2x al cuadrado y al cubo más 3y al cuadrado por y al cubo, es decir, y a la 5 menos 20 y al cubo. ¿Sí? Esta es otra ecuación, pero para esta ecuación tomamos a m y tomamos a n, hacemos la derivada del nuevo m con respecto a y, eso nos daría 4x y al cubo. Y derivamos con respecto a x, la n, esto desaparece, entonces simplemente sería esta parte, que sería a 4x y al cubo. Y entonces resolvemos la ecuación, esta la podemos llamar ecuación 2, y la solución de 2 serviría para 1. ¿Sí? Ahora más adelante la resolvemos. Entonces, por el momento, simplemente era para mostrar un ejemplo. Vamos a ver ahorita de dónde sale ese y al cubo, ese lo vamos a encontrar nosotros. Y ahí sí terminamos de hacer ese ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí nace la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar un factor integrante? Y cómo determinar que efectivamente existe, ¿no? Porque ponerse uno a buscar cosas que no saben si existe es complicado. Entonces, ¿cuándo existe? ¿Bajo qué condiciones existe el factor? ¿Y cómo se encuentra? Esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿y cómo se halla? Bueno, y de existir, ¿cómo se halla? Bueno, la respuesta a la primera, no tenemos solución en general. Y para la segunda, tampoco. Todo depende del tipo de ecuación, ¿no? Les repito, hay muchos factores integrantes. Yo conocí a un profesor de la UIS que él le gustaba bastante el cuento de factores integrantes y él conocía como 30 tipos de ecuaciones o de factores integrantes. Nosotros vamos a trabajar los casos más particulares de todos. ¿Sí? Entonces, casos particulares. Todo lo que hacemos nosotros aquí es particular. Entonces, lo más particular que uno podría trabajar es que el factor integrante dependa de solo una variable. Es decir, vamos a buscar un mu de x o un mu de y. Y para eso sí podemos responder bajo qué condiciones existe, le podemos dar condiciones y también lo podemos hallar. Existe la fórmula. Bueno, por aquí me preguntan algo en el chat. Siempre hay que mirar que x y y sea diferente de 0 para que podamos factorizar. Eso es con respecto al ejercicio pasado, ¿no? No, para factorizar no, pero era para la división. Entonces yo decía que la idea correcta era factorizar. Porque otra forma de hacer el ejercicio, usted podría decir aquí, oiga, voy a pasar a dividir este x y al cuadrado aquí para que se cancele con este x y al cuadrado. Entonces pasaría a dividir por algo variable, pero ¿qué tal esa variable valga 0? Entonces se estaría haciendo un procedimiento inadecuado. Entonces, si usted puede evitar la división y en vez de división hace factorización, muchísimo mejor. A eso era a lo que me refería. Bueno, entonces, volvamos aquí, casos particulares, factor integrante que depende de una sola variable.
Voy a mostrar solo el caso de la X. De forma análoga se hace para Y. Entonces, para X. Vamos a buscar un mu que dependa de X. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, vamos a suponer que existe. Entonces, supongamos que existe el mu de X, ¿sí? Para una ecuación. Entonces, por ejemplo, para la ecuación M, bueno, para que sea más breve la escritura, simplemente escribo la M sin la X y la Y. ¿Sí? Esta es la ecuación 1. Entonces, en teoría, si la multiplicamos por mu, nos debería dar exacta. ¿Sí? Esta es exacta. ¿Sí? La inicial no sé, puede ser que ya era exacta. Puede ser que no. Bueno, la idea es que no. Bueno, si esa es exacta, pues cumple la condición de la exacta. Entonces identificamos el nuevo M. Este nuevo M, para que no me quede igual al primero, lo voy a llamar M sub 1. Y esta expresión la podríamos llamar un N sub 1. Entonces, si la ecuación en realidad es exacta, es porque la derivada de M sub 1 con respecto a Y es igual a la derivada de N sub 1 con respecto a X. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Una incógnita. ¿Quién es mu? ¿Qué necesitamos? Una ecuación. Ah, de ahí sale. Entonces vamos a hacer esta expresión. Vamos a mirar esta igualdad. Entonces de ahí es donde van a hacer la condición y también la fórmula para hallar el mu. Entonces, derivada de M sub 1 con respecto a Y. Vamos a derivar con respecto a Y. Como mu solo depende de X, este señor sería simplemente un escalar. Entonces solo derivamos la M. Entonces la derivada por esta parte simplemente es el escalar mu de X por la derivada de M con respecto a Y. Y ahora, por esta parte, derivada de N sub 1, vamos a derivar con respecto a X, ¿no? Con respecto a X, X aparece en mu y posiblemente aparezca en N, porque en teoría N depende de dos variables. Entonces, aquí sí tendríamos la derivada de un producto. Entonces, sería la derivada del primero, que es la derivada de mu. Como mu solo depende de X, pues esa derivada en realidad termina siendo una derivada ordinaria, que se puede notar con M'. Entonces, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Y ahí aparece el mu en esa ecuación. El problema es que mu aparece dos veces y aparte de eso aparece la derivada de mu. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a separar el mu. Todo lo que tenga mu lo vamos a pasar a un lado. Entonces, por ejemplo, esta expresión la pasamos al otro lado. Esta sería la primera. Y factorizamos el mu. Nos quedaría derivada parcial de m con respecto a y menos derivada parcial de n con respecto a x. Y al otro lado nos quedó mu' de x por el n. ¿Sí? Es como hacer una especie de variables separables. Bueno, en realidad solo nos interesa separar todo lo que tenga mu. Y ahora, este mu que está aquí multiplicando, lo pasamos aquí a dividir y el n lo pasamos al otro lado. Y entonces nos quedaría derivada parcial de m con respecto a y menos derivada parcial de n con respecto a x sobre n. Y al otro lado de la igualdad nos queda mu' de x sobre mu. La idea era encontrar a mu. Pero aparte de mu, aparece la derivada. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que aparezca el mu y no la derivada? Para poder despejarlo. Es fácil. Integre a ambos lados. Ah, bueno, antes de hacer la integral. Aquí es donde nace la condición para que exista. Entonces, en teoría, mu solo depende de x. Por lo tanto, esta derivada también solo depende de x. Por lo tanto, el cociente depende exclusivamente de x. O sea que este señor, que supuestamente es igual, debe depender solo de x. Esa es la condición para que exista mu.
depende solo de X. No puede aparecer la Y por ahí. Entonces, esa sería la condición. Matemáticamente, ¿cómo escribimos solo depende de X? Pues simplemente vamos a decir que ese cociente nos da algo, que lo voy a llamar P, que solo depende de X. ¿Sí? Entonces, matemáticamente ya estamos diciendo con esta igualdad que esto solo depende de X. Bueno, ya sabemos que existe. Ahora, ¿cómo lo hallamos? Pues simplemente esa igualdad integre. Integramos acá con respecto a X, integramos acá con respecto a X, integramos con respecto a X. ¿Por qué integrar? Porque esto sale una vez. Tenemos un cociente, abajo hay una función, arriba está la derivada. Esto es una sustitución simple. Lo de abajo podría ser un W y arriba tenemos la derivada. Y la integral de este señor es el logaritmo, ¿no?, de W. Bueno, del valor absoluto de W. Y con eso, de una vez, ya tenemos el mu. Entonces nos va quedando, voy a intercambiar papeles, esto nos va quedando logaritmo del valor absoluto de mu x igual a la integral de px. ¿Sí? Cuando uno integra, aparece constante integración. En este caso, no es necesario escribirlo en ambos lados. Puedes colocarlo en el lado donde ya hicimos la integral. Entonces, al lado del mu. Bueno, aunque el objetivo es despejar el mu ahorita, entonces mejor lo coloco al lado derecho. ¿Sí? Entonces ya no nos preocupamos por la constante integración, ya la escribimos. Bueno, y lo que vamos a hacer es despejar el mu. Entonces aplicamos función exponencial a ambos lados. Y por propiedades de la exponencial, lo que está al lado derecho se puede expresar como e a la integral de px por e a la c. E a la c es una constante. Entonces este señor lo podríamos llamar simplemente c. Tenga en cuenta que e a la c en realidad nunca le va a dar negativo, ¿no? Ese c que encontramos ahí, pues tiene una pequeña restricción. C tiene que ser mayor a 0. Bueno, entonces, al lado izquierdo, e con logaritmo se cancelan. Y nos queda el valor absoluto. El problema es las barras. Yo quiero despejar el mu. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el valor absoluto y en vez de valores absolutos vamos a escribir más o menos mu de x. Y al otro lado nos quedaría, voy a escribir primero la constante c por e a la integral de px de x. Y ahora, ese más por menos lo pasamos al otro lado como menos por más. Pero al fin de cuentas pasa a multiplicar la c. Y la c, pues, absorbe todo lo que esté por ahí. O sea, la c se queda con los signos. Y con eso encontramos mu de x. Bueno, no solo encontramos mu de x, encontramos una familia de factores integrantes. Eso quiere decir que el factor integrante no es único. ¿Sí? Además, este mu le pasó los signos. C era positivo, pero ahora por el menos por más podría volver a tomar todos los signos. Entonces la única restricción es que C tiene que ser diferente de 0 en realidad. Ahora. Bueno, entonces aquí la teoría dice muchas cosas. ¿Qué dice? Primero, la familia de factores integrantes no es un, el factor integrante no es único, existen infinitos. ¿Qué más dice? Acá hay algo también importante que dice la teoría. Cuando usted hace la integral de esta parte, cuando usted hace la integral aparece el logaritmo del valor absoluto. ¿Sí? Algo importante que tiene en este ejercicio y que se va a aparecer en muchos ejercicios es que el valor absoluto que pasa al final se pudo quitar. ¿Sí? Entonces, en ocasiones usted puede tomar el valor absoluto y simplemente quitarlo. ¿Por qué? Porque el que se va a encargar del signo es la constante c. Esa es una operación que vamos a hacer bastante. Y también lo que hicimos acá en esta partecita. Que la C quedó como E a la C y luego la pasamos a la C. O sea, todo este proceso que acabamos de hacer aquí lo vamos a repetir en muchos ejercicios. Bueno, la idea era encontrar un factor integrante. Con uno tenemos.
Entonces tomemos a alguien en particular, démosle un valor a C. Entonces, tomemos solo un factor integrante. No necesitamos tantos, con uno tenemos. Y podríamos entonces darle un valor a C. Como C no puede ser 0, es más, si usted le diera por darle el 0, pues en realidad anula todo, ¿no? Y queda que mu es igual a 0 y eso no puede pasar. Entonces, si no se puede dar el valor de 0, pues el siguiente valor bonito para reemplazar es por el 1. ¿Sí? También es libre, usted puede decir, no, yo quiero por un 2, listo, entonces póngale un 2. Ese número es lo de menos. Y entonces nos queda que el mu de x es igual a e a la integral de px de x. Y tenemos la fórmula del factor integrante. ¿Sí? En estos ejercicios, uno siempre mira un pequeño error que a veces uno comete. Uno llega y dice, bueno, vamos a encontrar el factor integrante, hace este cociente y dice, sí, este cociente depende exclusivamente de x. Existe el factor integrante y a esa expresión la llama p. Y luego se le olvida que p no es el factor integrante. O sea, de ahí es donde usted lo va a encontrar al hacer esta integral. Entonces a uno se le suele olvidar a veces. Y cuando llega el p, le dice, mire, ya tengo el factor. Y se va a la ecuación y la multiplicas por p. ¿Sí? Y luego va a verificar que es exacta y no le da exacta. Y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Si ya encontré el factor, teóricamente ya debería ser exacto. Entonces, ese es un error que veo bastante. Es el error más común acá. Entonces, confundir el mu de x por el p. Bueno, esa es la teoría. Si usted trabaja ahora con y, para y se tiene algo de una forma análoga. Aquí simplemente voy a colocar ambos resultados aquí en un pequeño resumen. Entonces, en resumen, voy a colocar los dos casos. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí condición y aquí la fórmula. Ambos van a tener la misma fórmula, la única diferencia es que uno es con X y la otra va con Y. Bueno, condición para que exista. Entonces para X. Voy a colocar aquí primero condición, el término o la expresión depende solo de dos puntos. Y ahora sí vamos a colocar los casos. Entonces para X y para Y, ¿no? Para X, para Y. Para X ya la tenemos. Para X muestre cómo era la condición. Para X es, bueno, yo me acuerdo siempre porque aquí al final va el término que tiene la X, que es la derivada de n. Y entonces abajo va la n. Y entonces aquí va la derivada con respecto a y. Esto lo hace uno sobre todo cuando está en presencialidad, porque por lo general en los parciales a uno no dejan sacar fórmulas. Entonces uno se la tiene que aprender. En la virtualidad pues simplemente es mirar los apuntes o es mejor tener una hojita por ahí con todas las fórmulas por ahí pendientes. Entonces aquí yo me la aprendo es porque aparece el término de x al final. Y entonces dividido por la n. Y al inicio my. Entonces depende solo de, en este caso, x. Y como lo escribimos matemáticamente, pues matemáticamente es algo solo con x. Ahí estamos diciendo que depende exclusivamente de x. Si hacemos el procedimiento para y, lo que vamos a tener es algo muy similar. Se hace todo igualito, pero en este caso, al final va a quedar el término con la y, que sería la m. Y si va ahí la m, abajo también va la m, pero sin derivar. Por lo tanto, al inicio va la x. Esa es la diferencia. Y ese señor debe depender exclusivamente de y. Matemáticamente, p de y. Y la fórmula, pues la fórmula es la misma para ambos.
La única diferencia es que uno es con X y la otra con Y. Mu de X es igual a E a la integral de PX. ¿Ya abajo? Profe, ¿Sí, señor? entonces en los casos, digamos, para X, el N solo tendrá que tener variables de X. No, podría tener al inicio variables de ambas. Porque la idea es que cuando usted haga el cociente, pues de pronto, si está de buenas, usted puede simplificar. Y ahí es donde le queda en términos de la que usted necesita. Y si no está uno de buenas, o sea, en ese caso, digamos, un ejemplo. Pues puede ser que no exista el factor integrante que dependa de solo una variable. Entonces puede ser que su factor integrante dependa de dos. ¿Cómo se halla? Ni idea, porque ese caso no lo vimos. Puede pasar. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Listo. Uno puede encontrar ecuaciones diferenciales en donde tenga factores integrantes que dependen de una, de las dos, y cuando depende de una, puede ser que aparezca hasta en ambos casos. Se hace la fórmula, se hace esta fórmula y le queda en términos de X. Y luego le da por hacer esta, oiga, y le queda en términos de Y. Entonces usted podría trabajar con cualquiera de los dos factores. ¿Sí? Y podrían haber muchos más factores. En realidad, si usted encuentra uno, por ahí existe una fórmula para encontrar muchísimos más. No solo la constante C, ¿no? Con la constante C ya vamos a tener infinitos. Pero esa C casi ni quita ni pone. Simplemente aquí le da una fórmula y póngale, si quiere, multiplíquela por 2. También es un factor. Multiplíquela por 5, por 7. ¿Sí? Pero yo digo fórmulas que usted la cambie por completo la función y sigas teniendo un factor integrante. Esto se hacen con composiciones de funciones. Pero no necesitamos ver eso. Bueno, simplemente tenga en cuenta que una ecuación diferencial puede tener muchos factores integrantes que dependan de una variable o que dependan de las dos. Bueno, esa es la teoría. Anteriormente yo también daba un caso, ya hasta se me olvidó cómo se hacía. El otro caso particular, que era, bueno, el factor integrante, voy a escribir aquí un momentico y lo borro. El factor integrante depende de las dos, pero son términos por separado. Entonces aquí algo con X y aquí algo con Y. ¿Sí? En los casos particulares, el siguiente sería este. Ya me olvidó cómo era el cuento. Pero de todas formas no era tan simple. No era tan simple encontrar ahí factores integrantes. Bueno, esa es la teoría. Entonces ahora pongámoslo en práctica. ¿Con qué? Ah, con el ejercicio que teníamos. Era esta la ecuación, ¿no? Ah, era esta. Esta no es exacta, pero el factor integrante que apareció fue y al cubo. Vamos a hacer el proceso y vamos a encontrar ese y al cubo. Bueno, a veces usted tiene la ecuación. Usted podría preguntarse primero, oiga, ¿esa ecuación de qué tipo es? ¿Es de variables separables? Y dice, bueno, esta expresión no tiene problemas. ¿Sí? Bueno, hagámosle el análisis. Es bueno hacer ese análisis. ¿Cómo resolver la ecuación? Nos dicen, oiga, hágame un favor, resuelva esta ecuación. Y usted empieza a analizar. Variables separables. Bueno, esta expresión, la expresión m, no tiene problemas. Hay factores y cada factor depende de una variable. Por aquí vamos bien. Pero cuando pasamos acá, y acá hay una suma de variables y esto sí no se deja factorizar. Entonces, variables separables, no. Bueno, ¿será transformable? ¿Sí? Por expresión lineal. Me dice, pues, si usted analiza, esto no tiene nada lineal. Las variables se están multiplicando. Y aquí las variables aparecen al cuadrado. Esto no es lineal. Claro que a veces puede ser que no sea lineal, pero cuando usted despeje el de y de x, puede ser que en el cociente usted pueda factorizar y simplificar. Y le queda algo lineal, que esté de buenas. Bueno, en este caso, este señor quedaría arriba, porque se lo pasaría primero,
y este señor quedaría abajo. Y ahí no hay nada que simplificar. Entonces, transformable a lineal por expresión, transformable a variables separables por expresión lineal. Entonces, por aquí no es. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿será que es homogénea? Usted analiza por acá. Esto es grado 2, grado 2, grado 2, a grado 0. Este señor lo daña todo. Si no estuviera este menos 20, se podría hacer por homogénea, pero entonces no es homogénea. ¿Sí? ¿Será transformable? ¿Sí? La única transformable que vimos para homogénea era cociente de expresiones lineales. Y aquí no aparece un cociente de expresiones lineales. Entonces por aquí tampoco. Pues, oiga, ¿será exacta? Bueno, ya miramos esa y no era exacta. Pero hagamos nuevamente el proceso. Identificamos M, identificamos N, la derivada de M con respecto a Y da X, la derivada de N con respecto a X da 4X. Entonces, no. Ah, pero de pronto es transformable. Bueno, la idea es que esta sí va a ser transformable, ¿no? Por eso colocamos ese ejemplo. Transformable. Sí. Bueno, vamos a verificar que sí. ¿Sí? Y ese es el análisis que uno le hace a la ecuación. Entonces uno tiene que ir practicando siempre que hace una ecuación. ¿Por qué método podría salir? ¿Sí? Las exactas y las transformables exactas a veces son muy fáciles de identificar. ¿En qué sentido? Pues, bueno, estas expresiones no están feas, ¿no? Pero la primera que teníamos al inicio de todo sí era muy fea, exponencial y productos. Decía, oiga, esa ecuación se ve muy fea, operaciones, funciones raras. Eso debe ser exacta, transformable exacta. Pasa lo mismo que en las técnicas de integración cuando le toca hacer integrales por partes. Entonces, uno se da cuenta que es por partes porque hay productos raros. Me dice, no, esa integral tiene que ser por partes, ¿cómo más va a salir? ¿Sí? Entonces uno puede identificar que es exacta, transformable exacta, cuando las expresiones son feas. Entonces pensaría uno por ahí una vez. Bueno, vamos a mirar que esta efectivamente es transformable. Entonces, existe el factor integrante. ¿Qué necesitamos? Necesitamos las derivadas. Ah, ya las tenemos. Una dio x y la otra dio 4x. Aquí las tenemos. Justo acá. ¿Sí? Sabemos que en el ejercicio existe el factor integrante que depende de y, ¿no? Voy a empezar por el que no sirve, por el de x. Si queremos el de x, ¿qué dice la teoría? Para x toca dividir por n. ¿Sí? Yo sé que no sirve porque ya la hice, solo por eso. Entonces vamos a buscar el p de x y en este caso no nos va a servir. ¿Sí? Entonces arriba hacemos la diferencia. Ya tenemos las expresiones, esto simplemente sería x menos 4x. Entonces arriba solo depende de x, vamos bien. Pero el problema es la n. La n depende de las dos. Repito, no es problema que dependa de las dos. El problema es que usted no pueda simplificar la y que aparece abajo. Y aquí no hay forma de simplificar la y. Entonces por aquí depende de x. No. Por ahí no era. Entonces busquemos en que dependa de y. Para y pues dividimos por m. Ah, m sí es más fácil porque m simplemente es x, y. Aparece la x, pero arriba también estaba la x. Entonces arriba simplemente es voltearlos. ¿Qué va a dar? Lo mismo de ahorita, pero con signo contrario. Arriba ahorita nos está dando menos 3x. Ahora nos va a dar más 3x. ¿Sí? Y a pesar que m depende de las dos variables, aquí se puede simplificar. ¿Y qué nos queda? Una expresión que solo depende de y. Ah, entonces por aquí sí era. Listo, existe. Entonces, transformable, sí. Ahora hagamos el ejercicio. Bueno, ahora encontremos el factor. Entonces, ¿quién es mi de y? Entonces es e a la integral de 3y de y. Esa integral es 3 logaritmo natural del valor absoluto de y. Y en la teoría vimos que el valor absoluto se puede eliminar.
lo vamos a eliminar. La e con el logaritmo no se pueden simplificar porque hay un 3 atravesado entre ambos. Este 3 hay que quitarlo. ¿Sí? Números ahí atravesados van a salir cada rato. Entonces, ¿qué hacemos con este 3? Propiedades del logaritmo. Lo pasamos aquí como exponente. Y aprovechamos y vamos a quitar esas barras de valor absoluto. Sabemos que las podemos quitar. ¿Sí? Van a pensar que las barras se fue simplemente porque el 3 está arriba. No, se fue porque ya sabemos que se puede ir. Y ahora sí, e con logaritmo se cancela. Y ¡fum! Apareció el y cubo. Ya tenemos el factor integrante. ¿Sí? Ahora sí terminemos el ejercicio. Entonces multiplicamos la ecuación 1 por ese señor y nos queda exacta. Bueno, la voy a copiar aquí abajito para poder mirarla bien. ¿Sí? Entonces multiplicando por y al cubo nos quedaría x y a la 4 de x más 2x al cuadrado y al cubo más 3 y al cuadrado por y al cubo, es decir, y a la 5 menos 20 y al cubo de y igual a 0. ¿Sí? A veces uno se confía demasiado, uno dice, yo sé que lo que acabo de hacer me quedó muy bien, entonces no verifico que es exacta. ¿Sí? A veces hacer ese proceso es bueno. ¿Sí? Aquí no es que estemos desconfiando de la teoría, aquí lo que estamos es desconfiando es de las operaciones que cada uno hace. ¿Sí? Eso me pasa a mí bastante, yo me confío bastante en lo que hago, cada rato me están corrigiendo ustedes, profe, mira, aquí era tal cosa, aquí era tal cosa. Entonces, es bueno verificar que efectivamente vamos bien. Entonces, ¿cómo verifica uno? Pues verifique que es exacta. En teoría se sabe que ya es exacta, pero verifiquemos, simplemente para mirar si lo que hemos hecho se ha hecho bien. Entonces, este señor, este es m, lo derivamos con respecto a y. Eso nos daría 4x al cubo. Y este señor es n, y lo derivamos con respecto a x. Eso nos da 4x y al cubo. Ah, sí nos quedó. Sí, vamos bien. ¿Sí? Aquí no estamos verificando si la teoría se cumple. Obviamente la teoría se va a cumplir. Por eso es teoría. Entonces, simplemente integramos. Ambas integrales están fáciles. La parte combinada está sencilla en ambas. ¿Sí? No necesitamos analizar, oiga, cuál integral es más fácil, ¿no? Ambas están fáciles. Entonces, hacemos la integral de n con respecto a x. Con respecto a x, sería 1/2 de x al cuadrado y a la 4. ¿Sí? Ahí está la parte combinada. Y no hay nada de más. Entonces, no quedó término suelto. Integral de n con respecto a y. ¿Sí? Integral de 2x al cuadrado y al cubo. Ya tenemos la respuesta, pero de todas formas la podríamos hacer. Integral de y al cubo y a la 4 sobre 4. ¿Qué nos va a quedar al final? 1/2 de x al cuadrado y a la 4. Parte combinada. Y este señor sí tiene parte suelta. Integral de y a la 5 y a la 6 sobre 6. Como habían 3, 1/2. Menos integral de y a la 3 y a la 4 sobre 4. Como habían 20, un 5. Y ya podemos escribir la solución. Solución sería partes combinadas más las partes sueltas. ¿Sí? No era pensar que estamos sumando las dos expresiones, no. Simplemente colocamos la parte en común y le sumamos la parte suelta. Ahí en ningún momento sumamos las dos expresiones. Y le agregamos la c. ¿Sí? Esa solución sirve para la ecuación de ahorita. Bueno, teniendo en cuenta que cuando usted se devuelva, es decir, si usted quiere verificar si le quedó bien, pues simplemente derive, ¿no? Derive con respecto a x y le tiene que dar m. Derive con respecto a y y le tiene que dar n. Mire, esa es otra forma de hacer el ejercicio. De hacer algún ejercicio. Usted podría decir, oiga, yo creo que la ecuación es exacta. Este proceso usted lo podría hacer y llega a este señor.
Entonces, verifiquemos si sí era exacta. Entonces, ¿cómo podría ser? Derive con respecto a X, le tiene que dar este señor. Derive con respecto a Y, y le tiene que dar este señor. Si no le da, entonces la ecuación no era exacta, usted lo que hizo fue perder el tiempo, pero se arriesgó. Es otra forma de hacer el ejercicio. ¿Sí? A veces sale más fácil hacer las integrales y luego volver a derivar que verificar que es exacta. Hay ejercicios así. La verificación de exactas es complicado, pero encontrar F es sencillo. Entonces tengan en cuenta eso. Bueno, entonces, si uno verifica, repito, ¿no? Tiene que llegar a lo mismo. Y aquí quería, pues, divide por y al cubo. Y cuando divide por y al cubo, pues, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar la ecuación original. Es sí es solución. No, que usted divide por y al cubo. Entonces, al dividir por y al cubo, uno le queda la pregunta, bueno, si voy a dividir por y al cubo es porque y tiene que ser diferente de 0. Esta expresión sirve siempre que y sea diferente de 0. O sea, tiene una restricción para la ecuación que queremos, ¿no? No para la ecuación, esta sería la ecuación 2. La ecuación 2 no tiene ningún problema. La ecuación 1, esta solución sí tiene un problema. Entonces, este señor sirve para 1 si y es diferente de 0. Para 2 no tiene el problema. En 2 y sí podría ser 0. Entonces a uno le queda la duda, oiga, ¿será que y igual 0 sería una solución? Venga, miramos aquí rápidamente. Y igual 0. Si reemplazamos aquí y por 0, este señor se cancela. Si reemplazamos aquí por 0, este señor se cancela y nos queda 2x al cuadrado menos 20. Y aquí no puedo reemplazar. Pero este de x lo puedo pasar aquí a dividir y nos queda de y de x. Si y vale 0, el de y de x también vale 0. Entonces, esto se anula también. Y igual 0 también es solución. Entonces uno dice, no, la ecuación para este ejemplo también nos sirve cuando y es igual a 0. Entonces, uno puede verificar que sí sirve si y vale 0. Les voy a escribir aquí simplemente que se puede verificar que y igual 0 es solución de 1. ¿Sí? Entonces podríamos quitar esa restricción que le colocamos. Bueno, esas son las exactas por factor integrante. Les voy a dejar uno para que analicen, para que ustedes lo hagan. Resolver. Obviamente este es o exacta o factor integrante, una de las dos. X y al cuadrado de y de x igual a y al cubo menos x al cubo. ¿Sí? Antes de terminar esta partecita, hagámosle un rápido análisis. Variables separables. Este señor no tiene problema. Productos de factores que dependen de una sola variable. Este señor sí tiene problemas. Se puede factorizar porque esto es una diferencia de cubos, pero de todas formas no nos quedan factores que dependen de una sola variable. Entonces, variables separables, no. Transformable por expresión lineal, ahí no hay nada lineal. Si usted pasa a dividir ese x y al cuadrado, de todas formas no le queda lineal. Entonces, transformable no. Homogénea. ¿Esa ecuación es homogénea? Pregunto. Bueno, yo mismo voy a responder porque ya tengo afán.
Si este señor pasa a vivir arriba, esto es homogénea de grado 3. Esto es homogénea de grado 3. Cuando hagamos la división, homogénea de grado 0. Ah, esto es homogénea. ¿Sí? Si es homogénea, no vale la pena mirar si es transformable. ¿Para qué? Ya sabemos que es homogénea, entonces ya uno no pregunta eso. Se puede hacer por homogénea. ¿Sí? Exacta. Bueno, vamos a mirar si es exacta así rápidamente. Este señor es el n. Este señor, pasándolo al otro lado, es decir, cambiándole los signos, es el m. La derivada de n con respecto a x es y al cuadrado. Y la derivada de m con respecto a y es menos 3y al cuadrado. Entonces, exacta, no. Pero me imagino que este señor sí le va a dar transformable exacta. Me imagino porque lo coloqué en esa parte. Es transformable, sí. Debe tener el factor integrante. Entonces, este ejercicio se podría hacer de dos formas. Homogénea o transformable. ¿Sí? Hay que buscar el factor integrante, multiplicar y luego mirar qué tipo de integral sale. De pronto por ahí sale más fácil. O puede ser que salga más fácil por homogénea. Entonces, ¿cuál es la tarea en realidad? Resuélvala por homogénea y resuélvala por factor integrante. Simplemente para mirar en este ejemplo en particular por donde salió más fácil. ¿Sí? Que le salga más fácil por un lado no quiere decir que todos los ejercicios van a ser más fácil por ese lado. ¿No? Simplemente quiere decir que para ese ejemplo resulta más fácil por determinada ecuación diferencial que por el otro. Bueno, se la dejo ahí de tarea. La próxima clase vamos a seguir trabajando factor integrante y vamos a trabajar algunas que transformables por factor integrante, que van a ser las lineales. Y luego transformables a lineales.